Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos que pueden estar escuchando por estos medios. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, amados hermanos y amigos, estamos para compartir la palabra de Dios, palabra de vida, de fe y de esperanza. La palabra de Dios, el único pan que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, para que así nosotros nos alimentemos espiritualmente. Amados hermanos y amigos, es un placer, pues un gusto que nosotros debemos de sentir en nuestros corazones y en nuestras mentes cuando Dios nos da la oportunidad de compartir su palabra, que es pues el tesoro, como lo denominó nuestro Señor Jesucristo, que está escondido, el reino de los cielos. Vino a predicar nuestro Señor Jesucristo la salvación por medio de su evangelio. Y por acá he estado pasando una serie, Cristo, nuestra herencia. Si usted no la ha escuchado completa, bueno, busque usted las clases ya pasadas y entérese pues de algunos detalles muy importantes que la palabra de Dios nos deja. Y en las últimas enseñanzas he estado predicando pues acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo en carne, cuando murió y resucitó. Ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y dejó una promesa de que volvería. Y está denominada en la escritura como el tiempo de la cosecha. Viene a buscar pues lo que él dejó sembrado, su palabra. Y producto de su palabra fue que dio como resultado el nacimiento de su iglesia, que ahora la conformamos nosotros como el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios espera pues a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué tan cerca está esa venida? ¿Y cómo la veían pues aquellas personas que recibieron al Mesías en aquel tiempo, que ellos tenían las profecías, el pueblo de Israel? Y vamos a leer precisamente uno de los actores principales que estuvieron en el evento majestuoso, poderoso y hermoso que fue el recibimiento del Mesías. ¿Quiénes lo recibieron y quiénes fueron los protagonistas? Pues gracias a Dios que nos ha dado su palabra. Y vamos a leer la predicación de Juan el Bautista, nada más y nada menos que el que estuvo encargado de preparar el camino al Señor. Esta lectura la podemos encontrar en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, vamos a leerlo del verso 1 en adelante hasta el verso 12. Mateos capítulo 3, verso 1 en adelante. Y dice así la escritura, en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo
que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos a darle las gracias a Dios por su palabra, que la hemos leído en este momento. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, tú que eres el Dios grande y poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y Señor, el único que nos ha dado, Señor, mi Dios amado, la oportunidad de existir. Y que también sustenta nuestra vida con todas las cosas necesarias que tú nos das, Señor, mi Dios amado, que la podemos disfrutar gracias a tu amor y a tu misericordia. Señor, ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu a que nos dirija a toda verdad por medio de tu palabra. Pues esto es lo que está escrito, Señor, mi Dios amado, que tu Hijo dijo que era el camino, la verdad y la vida, de manera que el Evangelio es la verdad. Ayúdanos a ver tu verdad cada día, Señor, para que así nosotros andemos en amor, en gozo, en alegría y confiados que andamos guiados por tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía por medio de tu palabra, que es la verdad. Habla nuestras vidas, Señor, ya que tú eres el pastor de nuestras almas y tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Así que te damos gracias, Señor, por todas las cosas en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos y amigos, hemos leído la Escritura y como le puse el título a esta enseñanza, y vamos a leer acá el verso 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca apagará. Esto es una de las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, a donde estaba entrelazada la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Muchos que estaban en el pueblo de Israel, que conocían la palabra de Dios, esperaban este momento, que apareciera el Mesías, pero que cumpliera este versículo 12 que dice aquí Juan: su aventador está en su mano. Y luego dice así: y limpiará su era. Fíjese las ideas que Juan el Bautista tiene acerca del Mesías. Su aventador está en su mano. Cuando nosotros vamos al libro de Habacuc, dice que rayos brillantes salían de sus manos y que también sale una espada de su boca, con la cual él herirá toda la tierra y a sus enemigos. Y dice, y limpiará su era con la espada de su boca. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esto también lo encontramos en el libro de Malaquías, el capítulo 4. Lo que va a ser el día del Señor, en fuego limpiará la tierra. Por eso que dice que con fuego que nunca apagará. En el Antiguo Testamento, en los profetas menores, nosotros podemos encontrar lo que denominamos el día del Señor. El día pues que el Señor va a juzgar a toda la tierra. Esta venida de nuestro Señor Jesucristo en aparición en carne, cuando murió y resucitó, muchas veces en el Antiguo Testamento está mezclada, o sea, o es literalmente corrida o entrelazada con la segunda venida. Eso lo podemos ver en Joel capítulo 2. Cuando dice que soñarán sueños, verán visiones, se derramará el Espíritu antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así está en algunas partes de la palabra. El día del Señor. Nosotros encontramos este nombre Jehová, Yahweh, como
en las escrituras está la Septuaginta, como también Kyrios o Kairos, que quiere decir el yo soy. El yo soy el que se manifestó como el Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Hay una versión llamada pues la versión de los 70, como le digo, la Septuaginta, una versión que eh, la mandó a hacer Ptolomeo Filadelfo, en los años más, si no recuerdo, creo que 283 por allí, cuando estuvo pues en un gobierno y se empatizó con la religión judía. Y como había muchos judíos que habían quedado del exilio y ya no hablaban tampoco el idioma eh, del pueblo de Israel, ya hablaban griego, Filomeo manda hacer una versión, la versión de los 70, porque le paga 70 rabinos para que hagan la traducción del Antiguo Testamento en griego. Y se toma esta palabra como Kyrios, o como muchos pues la pronuncian Kairos, que quiere decir Curios, Señor, el que soy, el que existe. Porque también los judíos decían que Dios, su nombre era impronunciable. Pero también nosotros podemos encontrar en el libro de Zacarías y en el libro de Isaías que hay profecías que dicen que toda la tierra iba a conocer el nombre del Señor. Y después nosotros vemos pues que el ángel le revela el nombre a María y ahora tenemos el nombre de Jesús, que también es denominado como el nombre el Mesías, el Cristo. El Mesías, el ungido en hebreo y el Mesías en griego, que es lo mismo, el Cristo. El ungido, ¿por qué el ungido? Porque era quien iba a traer el Espíritu Santo, que dice acá Juan, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Era el que iba a traer la limpieza de los pecados y era el que iba a dar es lo que iba a dar la posibilidad de que el Espíritu Santo viniese a morar en los seres humanos eternamente y para siempre con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30, que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu hasta el día de la redención, hasta el día que Cristo venga y redima este cuerpo. Esto es lo que dice acá nuestro hermano Juan cuando está diciendo su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca acabará. Luego que Juan bautiza a nuestro Señor Jesucristo, que son las escrituras que siguen, el verso 13 en adelante, la podemos ver acá. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Pero Juan como que se le opone para que lo bautice a él, le dé el Espíritu Santo, porque él sabe que eso es lo que le va a dar la entrada al reino. Arrepentido, el arrepentimiento y el bautismo traía como resultado la entrada al reino para disfrutar de la herencia. Y como les dije, ¿qué tan cerca está la cosecha? ¿Qué tan cerca está de recoger el trigo en el granero? ¿Qué tan cerca está de limpiar su era? ¿Qué tan cerca está de quemar la paja? ¿Qué tan cerca está de que este fuego nunca se apague? Entonces, estas palabras que dijo Juan, ¿qué tan cerca están? ¿Qué tan cerca están? Y eso es lo que nosotros vemos hoy en día. Nosotros tenemos que discernir los tiempos, amados hermanos. Si usted está escuchando este estudio, nosotros tenemos que discernir y saber discernir los tiempos por medio de la palabra profética. La profecía, como dice el libro de Apocalipsis, revelación, la revelación. Dice en el libro de Apocalipsis las cosas que eran, las que son y las que serán. O sea, la profecía es la revelación de Dios
hacia el hombre, porque el hombre no conoce las cosas y Dios se las revela. Es la revelación, ya bien sea que sea el pasado, el presente o el futuro. Hay personas que por acá dicen, la palabra de Dios, el 70% es profecía. Eso no es así. La palabra de Dios, inspirada por Dios, el 100% es profecía. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios. Dios reveló la ley por medio de ángeles y Dios reveló el evangelio por medio de Jesucristo. En Cristo, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. De manera que la palabra profecía es revelación, ya bien sea del pasado, del presente o del futuro. Cuando dice en el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué se revela allí? Se revela que el Señor es el creador. El Señor es el creador. Entonces, nosotros estamos viviendo el presente ahorita. ¿Cuál es el presente que estamos viviendo? En la creación de Dios. ¿Y cuál es el futuro que dice aquí? Que Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos revela el pasado, el futuro y el presente. Y eso fue lo que Dios le revela al hombre por medio de ángeles, que le fue dado a los hombres para que nosotros hoy en día tengamos la revelación de Dios. Así que la palabra profecía, la palabra apocalipsis, revelación, es lo que Dios revela tanto en el pasado como en el presente y el futuro. Así que hay personas que dicen, yo te doy una palabra profética, pero ¿cómo entiende esa persona que dice que le va a dar una palabra profética? ¿Qué entiende por palabra profética? ¿Qué entiende por profecía? ¿Qué entiende por revelación? Eso tenemos que saberlo para poder entender lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Ahora, está el reino de Dios, lo que la persona no pudieron diferenciar en aquel entonces los israelitas era el tiempo de la siembra y de la cosecha. En Daniel capítulo 2, que es uno de los textos que hemos tomado por acá, bandera para este estudio de Cristo, nuestra herencia, esta serie, hemos tomado el verso 44 y 45 para desarrollar así pues esta serie. Y dice así Daniel capítulo 2 verso 44. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Fíjese que el mensaje que dio nuestro Señor Jesucristo es el mismo mensaje que da aquí Juan el Bautista. Y dice así el verso 2 del capítulo 3. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas veces por acá, reiteradas veces, yo he dicho que en ninguna parte Juan el Bautista ni nuestro Señor Jesucristo se refirió al reino como el reino de los judíos, sino el reino de los cielos. Es lo que dice acá Daniel. Ellos estaban claros. ¿Por qué estaban claros? Porque estaban guiados por el Espíritu Santo. Hay personas que hoy en día esperan un reino judío mesiánico. Eso no es escritural. El reino de los cielos ya se manifestó. Lo trajo nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dice, como dice Juan acá el Bautista, que él recogerá su trigo en el granero y quemará la paja. Entonces el Hijo del Hombre recogerá a todos los que son de tropiezo en su reino. ¿Qué quiere decir? Que hay un tiempo de dos etapas, la siembra y la cosecha. Jesucristo sembró la palabra y como resultado dio la iglesia, como estuve hablando en el comienzo. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. El Señor Jesucristo trajo este reino. Dios fue quien lo levantó. Quien hizo pues el milagro más poderoso, que fue de traer el Salvador por medio de un nacimiento virginal. Pues Dios. Y dice, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Pues si es un reino, tiene que tener un rey. Y ese rey nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Por eso que llegaron
los magos del oriente y les trajeron pues los presentes al rey, porque venían buscando al rey, porque traía un reino. Por eso fue que Herodes mandó a matar los niños, porque no quería ser destronado de su reinado. Pilatos se le acerca al Señor Jesucristo y le dice, tú eres rey, y él le dice, para esto yo he nacido. Pero luego le dice, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque dice Daniel, en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Los reyes que está hablando ahí en la visión de la imagen que vio Nabucodonosor, que son los 4 imperios, que habla Daniel en el capítulo 7, que emergen de la muchedumbre de las aguas del mar. O sea, eso es lo que estamos viendo hoy en día, que estos reinos iban a permanecer en la tierra hasta que Cristo viniese en carne y en gloria. Entonces, mientras que Jesucristo no se había manifestado, estos reinos venían pues dándose como los dio Dios por medio de sus profecías acá en el libro de Daniel, por medio de guerras, alianzas, todo esto. Y cuando usted ve, Dios tenía el control de todo. Se lo dio detalladamente a Daniel hasta que llegó el 4.º imperio, que era Roma. Y dice, en los días de estos reyes, o sea, toda ese aparataje desde Nabucodonosor, que era Babilonia, el primer imperio, que era la cabeza de oro, hasta el último, que era Roma, todo eso se concentró y se esparció por el mundo. Y Dios tomó el imperio griego, que lo dividió en 4 reinados, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo y Casandro. Estos 4 gobernantes que emergieron de Alejandro el Grande se esparcieron por los 4 puntos de la tierra, trayendo como resultado pues lo que le estoy diciendo hace rato, que de los Ptolomeos se levantó Ptolomeo Filadelfo y hizo la versión de los 70, que sirvió hoy en día para tener como resultado que tomaron los apóstoles los apuntes para el Nuevo Testamento y hacer así el tiempo de los gentiles, que es el tiempo de la siembra. El tiempo de los gentiles. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué generación está hablando nuestro Señor Jesucristo? Un mensaje que yo estuve dando por acá, un estudio. Cuando el Señor Jesucristo llegó hablando en Marcos capítulo 1, verso 14, dice, arrepentíos, el mismo mensaje que dio Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado? Porque no ha venido, no se ha consumado, no se ha instaurado acá en la tierra, pero se ha acercado. Viene a recoger sus súplitos. Viene a recoger sus súplitos. Jesucristo esparció la palabra y ahora esta palabra está dando como resultado pues un fruto. Si el Hijo del Hombre no fuese como el grano de trigo, que fuese a la tierra, muriese y resucitase, entonces a todos atraeré hacia mí. Entonces, estas 2 etapas Juan no las supo diferenciar. ¿Por qué no las supo diferenciar? Porque le dice a los fariseos, arrepiéntanse, porque vino el Mesías. Él los va a quemar si usted no se arrepiente. Si ustedes son los árboles malos y no se arrepienten, aquí está el hacha, los va a cortar y los va a quemar. Primeramente es para ustedes lo que dijo el apóstol Pedro en el capítulo 3 de Hechos. Primeramente el Mesías, el Hijo de Dios, vino a vosotros para que obtuviesen la bendición que es por medio de Abraham. A vosotros primeramente os he anunciado el reino para que se arrepientan. El reino no viene porque ustedes son hijos de Abraham. El reino viene por la fe en el arrepentimiento de sus pecados para entrar al reino eterno, para que venga a morar a ustedes el Espíritu Santo. Y es el reino de Dios, no es el reino de los judíos. Porque Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Amado hermano y amigo, tantas cosas que hablar y enseñar que no son fáciles. Darlo en simplemente una clase o 1 hora, 2 horas. Pero vamos a seguir en el desarrollo de lo que dice acá. Que este reino, dice acá, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y esto es lo que está pensando Juan. Entonces, cuando Juan ve que Jesucristo desarrolla su ministerio y está preso, le manda a preguntar.
a Cristo con uno de sus discípulos. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Ah, porque yo estoy preso. ¿Dónde está la muerte de los enemigos? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está la liberación de nosotros y el reinado? ¿Para cuándo? Y el Señor Jesucristo le manda a decir, dile que los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan. Si mal no recuerdo, Isaías 61, donde nosotros podemos encontrar también el desarrollo de esa escritura en Lucas capítulo 4, del verso 18 en adelante. No tengo acá las escrituras, pero más o menos recuerdo que es la profecía que se cumplió cuando el Señor Jesucristo toma el rollo y dice que el año, a predicar el año agradable del Señor, a libertar a los ciegos, a poner en libertad a poner en libertad a los presos, a darle vista a los ciegos. Entonces Juan se ve preso. Él pensaba que hablaba después de los presos que estaban cautivos por el imperio. Y es a los presos espirituales, a darle libertad a los ciegos que están ciegos por el enemigo, en tinieblas. Entonces, las señales externas del Mesías, cuando le colocaba la mano al ciego y veía, era para que entendieran que llegó el que le podía dar la libertad espiritual y sacarlo de la ceguera y de las tinieblas espirituales para que viniesen a ser partícipes del reino de la luz. No entendían, ni era fácil tampoco entenderlo, hermano. Ahora nosotros lo entendemos y los discípulos lo vinieron a entender después que dice en Lucas capítulo 24 que el Señor le abrió el entendimiento para que entendiesen las profecías, las escrituras, todos los que los profetas escribían. Y Pedro terminó diciendo, a quien Dios enviará para la restauración de todas las cosas. Ya no decía para restaurar a Israel, como dice Hechos capítulo 1, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Luego que vino el Espíritu Santo, Pedro dijo a los que le llamó al arrepentimiento, a los judíos, le dijo, a quien es necesario que el cielo retenga. Hechos capítulo 3 que lo mencioné ahorita, hasta que se cumplan los tiempos y Dios envía a Jesucristo, quien restaurará todas las cosas. Ya no va a ser la restauración de Israel, es la restauración de toda la creación. Entendió pues que era un plan general, un plan completo, y Dios por su misericordia a nosotros nos incluyó en su plan. Ahora dice acá que es la segunda parte, lo que dice acá, desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ya esto en otros estudios lo he explicado. Si usted no lo ha escuchado, vaya pues y escuche esos estudios para que pueda entender esa parte, si usted está viendo este estudio por primera vez. Y dice el verso 45, que es lo importante, que es la etapa de la cosecha, de recoger la cosecha. Dice el verso 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y su sueño es verdadero y fiel su interpretación. El verso 45 anuncia la segunda venida de Cristo y el verso 44 la primera venida de Cristo. Entonces, esta es la brecha que muchas personas concluyen en Lucas capítulo 20. Vamos a leer Lucas capítulo 20 en la pregunta acerca de la resurrección. Cuando los saduceos le hacen una pregunta al Señor acerca de la resurrección, que ellos no creían en la resurrección, porque los fariseos creían en la resurrección, dice el Señor Jesucristo en una de sus respuestas: entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fuesen tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Ahora,
viene una de las partes más importantes, lo que muchas personas denominan la brecha que había entre la primera venida y la segunda venida. ¿Qué hay entre esa brecha? Pues muchos historiadores y estudiadores de la palabra de Dios dicen que aquí está esa brecha. Otros dicen que esa brecha es el milenio. Y vamos a hablar esta parte un poco pausadamente porque no es fácil. Porque yo le estaba hablando por acá que existen diferentes escuelas, que es lo que ahora denominan así. La escuela del premilenarismo, amilenarismo y postmilenarismo. Esto es que quiere decir que Jesucristo viene antes de la gran tribulación, otros dicen que después de la gran tribulación, y luego otros dicen que en medio de la gran tribulación. Estas tres escuelas, que son las más importantes porque hay muchas, unos dicen que cuando Jesucristo venga, antes de la gran tribulación, se lleva a la iglesia y va a pasar 7 años en el cielo, y después cuando venga por segunda vez, establece un milenio. Otros dicen, el postmileniarismo, que Jesucristo vino a sembrar la palabra, y esto va a llenar toda la tierra, como dice una palabra por acá, que es la que toman los testigos de Jehová, que ellos son parte de esa escuela. Todos los que creen esa parte lo encierran en esa escuela. Eso es una terminología, como dicen ahora, nueva. Una terminología nueva que han dado pues los que estudian la Biblia para así encerrar todos estos pensamientos en una sola parte. Entonces, los postmilenialistas creen que Jesucristo viene después de la gran tribulación. Y muchos dicen que si hay un milenio, no es que sean amilenaristas, sino que si creen en un milenio. Que el milenio es el tiempo de la siembra de la palabra. O sea, que Jesucristo vino y que ese tiempo empieza a correr después que Jesucristo derramó el Espíritu Santo acá. Empezó a dar los frutos, la palabra, y ahí empieza un tiempo indeterminado hasta que Jesucristo venga, que es lo que muchos denominan como el milenio. Pues yo creo esa parte, es la parte que yo más he visto que es apegada a la Escritura. No creo en un milenio acá terrenal. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios. Entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fuesen tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Muchas personas dicen que acá, entre esa brecha, está el milenio. Y que va a haber un milenio acá donde van a quedar personas con este cuerpo y se van a casar, se van a dar en casamiento. Eso no está acá. El Señor Jesucristo dice que los que resucitan, pero muchos entonces dicen que esto va a ser para la segunda venida de Cristo. Entonces tampoco cabe, porque hacen una venida antes. Tampoco entra ni concuerda. Y dicen que para entrar al milenio es Mateo 25, donde está el juicio de las naciones. Pero si usted busca Mateo 25, ahí dice, venid bendito de mi Padre. Y recibí el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Un reino eterno. No dice que venid para que reciban un milenio. Recibí el reino. No dice que recibí un milenio. Hermano, hay que leer la palabra y hablarla como está escrito. No podemos nosotros, hermano, tomar una escritura a vuelo de pájaros, a la ligera. Parábola de los talentos, el juicio a las naciones. Fíjense lo que dice el verso 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces Dios desde la fundación del mundo preparó un reino que es de 1000 años. Aquí no dice que ese reino durará 1000 años. Daniel lo dice bien claro. Eso concuerda con lo que dice acá. En Mateo 25, aquí dice que este reino, que dice acá, que después que este reino permanecerá para siempre, no será por 1000 años.
Entonces, fíjese lo que dice acá. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey? Mucha gente dice que Jesucristo no está reinando. Jesucristo dice que cuando Él venga recogerá de su reino a los que son de tropiezo. Entonces quiere decir que nosotros estamos conviviendo acá con estos reinos que dice el mismo Daniel. En los días de estos reinos no dice que los quita. Dios levanta en medio de este reino que está acá. Dios levanta este reinado. No los elimina, no los quema, como decía Juan. Vamos a convivir. ¿Por qué? Porque viene el reino de la luz a contrarrestar estos reinos que están dirigidos por el reino de las tinieblas. Aunque Dios los establece como rey, como el Señor le dijo a Pilato, ninguna autoridad te fuese dada si no viniese de arriba. Y dice Daniel 7 y Daniel 8, hasta cierto tiempo, se le dio un plazo, se le dio un tiempo, se le dio que gobernase por tantos días, por tantos tiempos, porque Dios tiene control de todo lo que sucede acá en la tierra, amados hermanos y amigos. No crea usted, como dicen hoy en día, que por más que se levante naciones, mire, Isaías 40 o Jeremías 40, no recuerdo, creo que el capítulo, donde el Señor dice que los reyes en esta tierra, los gobernantes, para Él son como nada. Son como la hierba que salen como el pasto que se seca y el sol los quema y luego no queda memoria de ellos. Gobernantes que se han levantado acá, como leemos en Hecho, que salió a hablar gobernante y el pueblo dijo, voz de Dios y no de hombre, y no habló la voz de Dios, sino que se ensoberbeció el César. ¿Y qué dice ahí? Herodes, cuando habló, ¿qué dice la escritura? Que vino un ángel del Señor y lo tocó. Vino un ángel y lo tocó. Permitió que lo tocara. Y dice que murió podrido de gusanos. Entonces, amado hermano y amigo, se han levantado muchos reyes acá en la tierra, pero Dios tiene su control. Dios tiene su control. Aunque ellos le obedecen al enemigo, pero Dios es el que quita rey y coloca rey. Y dice que estos reyes se levantan desde las muchedumbres, de las aguas. Las aguas son las muchedumbres. Y eso es lo que vemos hoy en día. La gente, ¿cómo eligen a los gobernantes? ¿Cómo lo eligen? Por medio de votos de ellos mismos, de las personas, y da como resultado estos gobernantes. Lo que dice el libro de Daniel se cumple la palabra. Y no pueden ni los gobernantes cambiar el sistema porque ya Dios lo estableció. Ahora, cuando nosotros vemos todas estas cosas, esta brecha, fíjese cómo todas estas ideas que yo le estoy dando dan como resultado esto, lo que estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros gozaremos de la herencia cuando Jesucristo venga. Ahora, ¿qué tiempo es para el verso 44? Son las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas ya se cumplieron, porque esas 70 semanas tenían relación con la venida de Cristo en carne. Ahora, el verso 45 que dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro. Fíjese que empieza contrario, porque arriba está el oro y abajo el hierro. Empieza contrario, el hierro, el bronce, o sea, la piedra cae en los pies y va destruyendo todos los imperios, que era lo que esperaba Juan el Bautista, que es la segunda venida de Cristo, que tiene una etapa de siembra. Y lo último es la cosecha, lo que estamos leyendo acá en el verso 45. ¿Qué tiempo dio nuestro Señor Jesucristo para que eso suceda? Para que Él venga, el tiempo de los gentiles. Dice, porque Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y dice después en Mateo 24, luego el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Ahora, el Señor dio 3 preguntas en Mateo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Del fin del siglo, porque ellos asociaron la segunda venida de Cristo con el fin, porque eso fue lo que Él le dijo. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Antes de irse, lo volvió a recalcar y a decírselo.
Por eso que yo no estoy de acuerdo que hay personas que dicen que no van a pasar la gran tribulación. Es que el Señor les prometió a ellos, si ellos hubiesen vivido el tiempo de la segunda venida de Cristo, pues ellos hubiesen permanecido hasta el fin, no hubiesen escapado de la gran tribulación. Pero el Señor le aseguraba que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque yo estaré con vosotros hasta el fin. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y cuando el Señor Jesucristo se va, envía el Espíritu Santo. Y cuando el primer mártir de la iglesia en Hechos capítulo 7, que es Esteban, muere, ve al Señor sentado en el trono, lo está esperando. Le preparó lugar y dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, hoy en día nosotros predicamos el Evangelio. El Evangelio es prácticamente un juicio que se le está haciendo a las personas. El que no acepte el Evangelio, bueno, quedará juzgado eternamente. El que lo acepte será parte del reino y de la herencia. Entra en un juicio, o acepta o lo rechaza. Por eso que dice, por eso que voy a entrar por acá en Apocalipsis 20 a hablar del milenio, de esa parte, pero hay que entender esta parte también, de dónde sale eso, dónde sale ese milenio, porque la gente cree en un milenio, porque otros no creen en el milenio, porque otros creen en el milenio de esa manera. Porque sí hay un milenio, sí lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20. Pero fíjense que ese milenio sale de esa brecha que yo le estoy diciendo, una brecha que no entendía Juan el Bautista, una brecha que el Señor Jesucristo le dice aquí: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Los que fueren dignos de alcanzar el siglo venidero, aquel siglo, no se casan ni se darán en casamiento. En hebreo dice: los que gustaron del don celestial y los poderes del siglo venidero. No dicen del milenio venidero, no hablan de un milenio. En ninguna parte, ninguno de los escritores hablan de que nosotros vamos a recibir un milenio. No, o hablan del siglo venidero, o hablan del reino de Dios prometido, que dice aquí, no tendrá fin. Entonces, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 20, ahí dice que por 1000 años, o sea, un tiempo indeterminado. Y es lo que yo creo, porque cuando nosotros vamos a Primera de Corintios capítulo 15, dice el apóstol Pablo, después del verso 20 en adelante, y dice, luego el fin, cuando dice, luego el fin, hasta que es necesario que él reine, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces entregará el reino al Dios y Padre, que es lo que dice aquí Daniel. Pablo tiene en la mente, el Espíritu Santo lo guía directamente y claramente a las profecías. Cuando usted lea acá el libro de Daniel, dice que el Señor Jesucristo le entrega el reino al anciano de día, al Padre. Entonces, dice el Señor, el apóstol Pablo, que todas las cosas, excepto el que le sujetó todas las cosas. O sea, todas las cosas están sujetas a Cristo, excepto el que le sujetó todas las cosas, aquí en el Padre. Porque Jesucristo está en el Padre y el Padre en mí. Es la imagen de Dios. Fue la parte de Dios que se manifestó acá en la tierra, la imagen visible, porque no se iba a manifestar la espiritual, porque iba a abarcar todo. Es lo que nosotros tenemos que entender, porque Dios tomó este plan así. Y Dios trajo su imagen, la hizo acá carne, y por medio de ese sacrificio fue que nos dio la oportunidad de dar la paga por el pecado. Arrepentido, después dijo, se ha acercado, porque estaba cerca hacer sacrificio. Ahora, cuando nosotros entendemos todo esto y vemos esta brecha, entonces podemos entender o concluir que nuestro Señor Jesucristo habla de un tiempo que Él está sembrando la palabra. Y ese tiempo en el que Él está sembrando la palabra, cuando se acabe, que es el periodo de los gentiles, Él va a venir por segunda vez. Al hacer lo que Juan esperaba, a que el Señor Jesucristo queme la paja, recoja todo su trigo en el granero y le dé el pago a los que están en contra de Él y de su palabra y de su reino. Es lo que dice Juan acá, pero él no lo entendía de esa manera. Por eso que le estoy diciendo pues que hay varios puntos de vista. Pero el punto de vista más aceptado es el punto de vista de que
lo que también Pablo dice. Pablo dice en el capítulo 15 de Corintios, luego el fin. Luego el fin, porque es necesario que Él reine. Hay personas que dicen que Jesucristo no está reinando. Entonces, qué habla Pablo? Pues, o Pablo estaba loco. Más bien Pablo dice por la locura de la predicación. ¿Y qué es este reino que aparece acá? ¿O acaso Juan está hablando una mentira? ¿O qué fue lo que Jesucristo le dijo a Pilato? Mi reino no es de abajo, mi reino es de arriba. Para esto yo he nacido. ¿Y qué es lo que Juan aquí dijo? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo que Jesucristo predica? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué dice Lucas 17 cuando los fariseos le preguntan acerca del reino? El reino de los cielos está entre vosotros. ¿Y qué es lo que dice Mateo capítulo 12? Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entiendan, le dijo Cristo, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. El poder en contra de estos reinos. Y por eso que dice, así usted puede entender que ahí dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y si el hombre fuerte no fuese atado, no se expandiría el reino. ¿Y con qué propósito es atado? Para que no engañe más a las naciones. Fíjese que dice que en los días de estos reinos, Satanás engañaba a todas estas naciones. Y lo hacía un reino así, pero cuando se levantó este reino, Jesucristo lo ató. ¿Lo ató por cuánto tiempo? Dice, por 1000 años, hasta que aquí se predique el evangelio. Es lo que yo puedo entender. Lo que dice la Biblia. Yo sí creo en un milenio, pero un milenio mientras que se está predicando el evangelio. Y nosotros estamos reinando, como dice, y vi trono, y se sentaron los que tuvieron facultad de juzgar. Ahora nosotros estamos juzgando. Los apóstoles están juzgando. ¿Cómo y de qué manera? Pues estamos leyendo el evangelio de Mateo, leemos el evangelio de Juan. Y el que no acepte este mensaje, pues quedará fuera de este reino. El que no se arrepienta y crea la palabra de Jesús que dejaron los apóstoles acá escrita y que ahora nosotros la predicamos porque también estamos con esa facultad de juzgar. Y el que se muera, dice la palabra de Dios, que va a reinar con Cristo. Y estamos reinando acá. Fíjese que Jesucristo dice que este reino no será jamás destruido. Lo empezó Jesucristo en carne. Murió y resucitó, pero después derramó el Espíritu a los que también estaban en un cuerpo humano. Y ahora esa misión que comenzó Jesucristo, la esparcieron los apóstoles y estamos nosotros continuando esta misión. Este reino no ha sido destruido, ni será jamás destruido. Y dice que el Señor Jesucristo estará con esto, los de este reino, hasta el fin. No nos va a sacar de aquí. Va a estar hasta el fin. Y eso fue lo que le dijo a los apóstoles. Aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando Él venga por segunda vez, entonces vendrá la resurrección, el tiempo de la cosecha. Por eso que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 4, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando usted va a Apocalipsis 20, dice, esta es la primera resurrección. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitan primero. Concuerda y se enlaza con lo que dice el apóstol Pablo. No es ningún rapto secreto. Es lo mismo que dice Apocalipsis 20. Es lo mismo que dice Juan capítulo 5. Que el Señor Jesucristo dice, los que escuchen mi voz y vivan y yo le dé vida. Entonces dice el Señor Jesucristo, que los que escuchen su voz, el mensaje del Evangelio los va a resucitar, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, que vosotros es resucitado con Cristo, porque la palabra de vida, de verdad, nos resucitó, nos dio vida. Y si nosotros morimos, dice Cristo en Juan capítulo 5, entonces yo resucitaré el último día. El Hijo del Hombre, escucharán la voz del Hijo del Hombre. Es lo que dice Pablo en Tesalonicenses 4:17, porque se tocará la trompeta. Es lo que dice Pablo también en el capítulo 15 de Corintios, a la final trompeta, lo que dice Apocalipsis, que se tocará la trompeta, la séptima trompeta, la última. Y dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Este es el verso 45. Ahí se va a cumplir eso. Y nosotros recibiremos el reino. Es lo que dice Daniel, que Jesucristo le entregará, cuando nosotros recibamos a Cristo, Cristo le entregará el reino al Dios y Padre, y se acoplará al Padre, y seremos uno.
Y ahí entenderemos que Dios es uno. No como mucha gente lo está predicando por acá y lo divide. Dios es uno. Lo que pasa es que hizo un plan y se tuvo que encarnar Dios para así hacer el sacrificio por nosotros. Y sigue en la persona de Cristo ahí para interceder por nosotros. Hasta que se cumpla esto, se consuma. Y entonces dice acá Daniel que le entregará el reino al anciano de días. Es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces le entregará el reino al Dios y Padre. Amados hermanos y amigos, esta es la palabra de Dios, palabra de vida, de fe y de esperanza. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios da la oportunidad a aquellos que escuchan el Evangelio que se arrepientan, que vengan a la verdad, porque Dios va a juzgar este mundo un día. Todos serán juzgados. Así que yo le mando pues un abrazo, un saludo de parte de su hermano Wilmer en el poderoso nombre de Jesús, esperando que la palabra de Dios toque su mente y toque sus corazones. Bendiciones de lo alto.